Buenos días, estimados. Yo soy Elizabeth Mares de Algorit y vamos a dar inicio con este taller. Bueno, las indicaciones se basan en que cualquier duda o comentario que tengan respecto a este webinar se encuentre el chat donde pues al finalizar se estarán despejando dudas o comentarios. El entrenamiento del mes es diferencias entre SQL y HANA, quien será presentado por Juan Francisco Mendoza Cejudo, consultor senior de Algorit. Bueno, platiquemos un poco. SAP HANA y Microsoft SQL son sistemas de administración de base de datos desarrollados por SAP y Microsoft respectivamente. Como servidores de bases de datos, su principal función es almacenar y recuperar los datos solicitados por otro software, en este caso SAP Business One. Sin embargo, hay diferencias distintivas entre ellos. Bueno, equipo Algorit, cuéntenos sobre las diferencias entre SQL y HANA. Muy bien. Muchas gracias, Elizabeth. Mi nombre es Francisco Mendoza. Soy consultor del área de implementación de SAP Business One. Y bueno, para comenzar, pues aquí acabamos de escuchar una breve introducción acerca de lo que son el sistema de gestión de base de datos de HANA y de Microsoft SQL Server. Vamos a ir viéndolos un poquito más a fondo mediante la presentación. Ok. Y muy bien, ahí estoy compartiendo mi pantalla. Muy bien, para empezar, vamos a ver qué es un sistema de gestión de base de datos. Es una labor que ya tiene bastante tiempo, pero que se ha vuelto imprescindible para las empresas por la gran cantidad de información que se maneja hoy en día. Muy bien, ahora bien, es un gestor o un sistema de gestión de base de datos. Hace referencia al software que manipula esta base de datos y también es la interfaz de acceso de parte del usuario para poder trabajar con esta información en diferentes niveles, ya sea consulta, análisis, almacenamiento y modificación. También debemos de entender por gestor de base de datos como el mecanismo que nos brinda las herramientas para controlar la base de datos por parte del usuario. Y bueno, incluso existen sistemas más avanzados que permiten tener perspectivas de aplicación o definición de la información obtenida. Muy bien, algunos de los tipos de base de datos que existen son los que enlisto a continuación. Tenemos bases de datos relacionales, que es un modelo muy tradicional que actualmente se utiliza, en el que los datos o los objetos de las bases de datos mantienen una cierta relación entre sí. Quiere decir, existe un campo llave para cada tabla y ese campo se relaciona con otra tabla por medio de ese ID. Jerárquico, este quiere decir que es un modelo con una estructura de estilo de árbol, de objetos. Es un modelo más reciente cuyo objetivo es almacenar en la base de datos objetos completos. Y bueno, por este método puede almacenar voz, texto, imágenes y gráficos. Y los transaccionales, cuya finalidad principal es el correcto y rápido traslado de datos en la red. Y un ejemplo que tenemos sobre eso son las transacciones bancarias. Motores de bases de datos que son de los más populares: MySQL, SQLite, Postgre, SQL Server, desarrollado por Microsoft, HANA, desarrollado por SAP, MariaDB, que es una base de datos no relacional.
Ok, pasando ya un poquito a ver qué es HANA. HANA es el acrónimo de High Performance Analytic Appliance. Es una, digamos, una revolucionaria plataforma que trabaja en memoria para almacenar datos de una manera particularmente adecuada para manejar de manera eficientemente, digamos, volúmenes o cantidades crecientes de información tabulares o relacionales. Y bueno, es posible aprovechar esta aplicación de la computación en memoria para poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas a volverse más inteligentes y funcionar de manera más simple en el aspecto digamos, de observar reportes, de obtener información más rápido y de esta manera poder desarrollar una ventaja frente a sus competidores. Aquí en la imagen podemos ver las necesidades que llevaron a desarrollar este motor de base de datos. Tenía que optimizarse de cierta forma el performance de la base de datos y hacerla de manera más rápida. Igual, en los tiempos en los que estamos viviendo, pues estamos todo el tiempo enviando y recibiendo información de todo tipo y pasa lo mismo con las empresas. Y entonces se vuelve una necesidad tener o manejar un volumen muy alto de información. Y bueno, la otra necesidad que se vio para poder desarrollar esto es que el hardware o la tecnología de hardware que se necesitaba tenía que ser más barata y más eficiente de cierta forma. Ok, esto, digamos, esta tecnología de la computación en memoria reduce drásticamente el tiempo de cálculo en los datos, en los procesos, en ciertos procesos. Y bueno, a continuación vamos a ver qué quiere decir tener esta tecnología o esta computación en memoria. ¿Cómo hace este motor de base de datos las operaciones? ¿Cómo guarda o cómo almacena la información? Lo vamos a ver en esta parte. Y bueno, al reducirse drásticamente el costo actualmente de la memoria principal, los puntos, digamos, débiles que se tenía eran las limitaciones en el rendimiento, el tamaño de la base de datos que solía crecer exponencialmente, flexibilidad limitada para desglosar los informes y alto consumo de recursos. Esto con digamos, el modelo tradicional de bases de datos. Lo que aporta la computación o la manera en que guarda, que lo vamos a ver un poquito más adelante, en que almacena la información, es crear un nuevo valor para que se puedan crear nuevas aplicaciones que aprovechen digamos, los datos los datos relacionados con el consumidor y el dispositivo. Simulaciones interactivas, procesamiento de grandes volúmenes de información. Y sobre todo, bueno, una de las partes muy importantes es la interacción con el usuario. Ok. SAP
SAP HANA, el motor de base de datos, almacena en caché los datos o la información en la memoria y realiza todos los cálculos dentro de la memoria. Esto permite que los discos duros solo sean necesarios para registrar los cambios que se realizan en la base de datos. Por este motivo, la base de SAP HANA aumenta, digamos, considerablemente la velocidad de ejecución de consultas de base de datos, además de que puede ejecutar en paralelo muchas consultas. Grandes, como les decía hace un momento, grandes volúmenes, esto permite que grandes volúmenes de datos sean procesados y consultados en muchísimo menos tiempo del que nos toma hacerlo, por ejemplo, con SQL, porque SQL Server tiene que acceder al disco duro, procesarlo, llevar la información a la memoria y después mostrarlo, ¿no? La parte de... ok, vamos a la siguiente. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el contraste en el modelo tradicional a diferencia del que maneja SAP HANA. Como les decía, HANA mantiene los datos disponibles en la memoria principal, almacena datos en columnas y filas, por lo tanto, de cierta forma optimiza las búsquedas y las agregaciones, los cálculos, las sumas, los promedios, etcétera. Y los cambios a la base de datos se registran en un conjunto de datos en donde de datos original. Aquí podemos ver lo que lo integra, la computación en memoria, la parte tradicional que es el disco, la caché, la memoria, y con SAP HANA es un poco diferente. Ok, vamos a la siguiente. Otra de las características de HANA es que los cálculos se ejecutan en la memoria o en la capa de la base de datos, en este caso. En las bases de datos tradicional, generalmente esos cálculos se hacían en la capa de aplicación y posteriormente ya se presentaba a través de algún medio, ya sea web o ya sea algún interfaz de escritorio, la presentación de los datos. En este caso, todo se ejecuta en la capa de la base de datos porque se hace en la memoria y esto reduce sumamente el tiempo en el que se consulta cierta información. Esto minimiza el movimiento de los datos entre las capas, ya que todo eso se hace en una y en la capa de la base de datos. Ok, vamos al siguiente. El almacenamiento en columnas. Este método que usa la base de datos de SAP HANA se hace mediante la creación de un diccionario de cada campo por columna. Se crea un índice y
el campo o la información. Y de esta manera solo se almacenan los índices correspondientes. De esta manera las consultas se vuelven más eficientes al momento de mostrar los resultados. Todos, por ejemplo, o la mayoría sabemos que, digamos, las bases de datos tradicionales almacenan sus registros en filas. Así que cada vez que necesitamos acceder a cierta información, tenemos que solicitar a la base de datos que devuelva ciertas filas de datos para cumplir nuestra consulta. En este caso, es posible también hacerlo, pero este enfoque, de cierta forma, no siempre es como el más eficiente. En muchos casos, a veces solo requerimos ciertos campos del registro original y digamos, a lo mejor no nos importa el registro en sí mismo. Solo a lo mejor nos gustaría saber, por ejemplo, cuáles fueron las ventas totales de un determinado grupo de artículos en el último mes o en el último trimestre, o cuáles son los clientes que nos han comprado más en el último semestre, en el último año. En este caso, a veces es muy ineficiente que la base de datos tenga que obtener todas las filas del último mes, además procesar campos que a veces no son relevantes para lo que requerimos visualizar. Y de esta forma, o manejándolo de esta forma, se realiza de una manera más óptima. Ok, los puntos, digamos, clave que ahorita hemos visto hasta el momento referente a SAP HANA son los siguientes, que, bueno, consta de una base de datos para transacciones, procesamiento y el procesamiento analítico en línea. Usa una innovadora técnica en memoria para poder manejar grandes cantidades de datos con un rendimiento mucho mayor al tradicional. Admite también el almacenamiento de datos en columnas y filas, pero siempre está optimizado para el almacenamiento en orden de columnas, como el ejemplo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Otro de los puntos clave es que los clientes de SAP Business One se ejecutan en Windows, y la base de datos o el motor de la base de datos se ejecuta en Linux, en un servidor de Linux, el cual pues SAP nos da sus requerimientos. Okay. Y bueno, con respecto un poco a lo que compete a Microsoft SQL Server, este es un sistema de gestión de base de datos desarrollado por Microsoft. Está diseñado para almacenar y recuperar datos según las aplicaciones lo requieran. Es tanto de interfaz gráfica, como también puede ser utilizado basado en comandos. Es compatible con el lenguaje SQL, el cual originalmente es un producto de IBM, y tiene muchas herramientas para mejorar el performance, para monitorear la base de datos, para optimizar consultas, y pues bueno, es una de las ventajas que tiene
Una ventaja que también puede ser, digamos, una desventaja al mismo tiempo es que se puede ejecutar en un servidor de Windows. Esto es una parte de lo que les comentaba también, que es un producto originalmente el lenguaje SQL es un producto originalmente de IBM y que el software puede ser gestionado mediante el interfaz de usuario o por comandos. Ok, algunas de las ventajas que tiene o que podemos obtener con SQL Server es que nos permite administrar permisos a todo, crear a todos, a todos los objetos de la base de datos, crear usuarios, crear roles. Tiene la mayoría de las funciones que utilizan los demás gestores de bases de datos. Soporta procedimientos almacenados, los cuales también puedes ejecutar funciones, puedes crear vistas de otras bases de datos que estén dentro de tu instancia de SQL Server. La instalación es sencilla, es en un ambiente Windows, es guiada mediante un wizard. Y otra de las ventajas que tiene, o de una de las principales características, es que cuando se llegan a producir pérdidas de energía o paradas incorrectas de energía, etcétera, tiene una serie de características que promueven la restauración y recuperación de los datos. Entonces, en este sentido, la seguridad también es algo que ha desarrollado Microsoft o que ha tenido en cuenta para SQL Server. Ok, ahora algunas de las desventajas si lo queremos ver así, podría ser que la inversión en licenciamiento frente a otras opciones, otros motores de base de datos, es un poco mayor. Bueno, lo que les decía, SQL Server solo está diseñado para ejecutarse en servidores basados en Windows, que es una ventaja, pero también se puede llamar también una desventaja. Ok. Muy bien. Es fácil de instalar. Soporte de recuperación de datos, ya lo vimos. Otra de las, digamos, ventajas que tenemos es que es fácil de configurar. A diferencia de otros programas de administración de bases de datos, la instalación y la configuración es muy fácil. Como les comentaba, un wizard y hay que llenar ahí ciertos campos, ciertos datos que tenemos que nos los va a pedir para posteriormente generar una conexión a la base. En este caso, en relación, y hablando un poquito más en relación entre SQL Server y SAP HANA, podemos decir que SQL Server puede gestionar, digamos, de 1 a cientos de usuarios y generar igual cientos de transacciones al día. Y una de las, a diferencia de HANA,
de las diferencias también es que HANA puede, puede gestionar de 1 a miles de usuarios debido a la velocidad en la que devuelve la información. Aquí en esta imagen podemos ver la relación que existe entre los dos motores de bases de datos, el alcance que tiene cada uno. Ejemplo, en SQL Server tenemos una relación con el cliente de SAP, con los reportes en Crystal, puede ejecutar reportes en Crystal, puede hacer consultas mediante Excel y llenar algunos pizarrones, son los dashboards. Y otra de las, y bueno, vamos a compararlo con HANA. HANA tiene todo lo que es SQL Server y tiene una administración de consola y trabaja mediante, tiene un gestor de base de datos que es, bueno, interfaz para trabajar con las bases de datos, llamado SAP HANA Studio. Y bien. Ok, vamos a ver los puntos clave que nos da el uso de cada uno. Ambos motores de base de datos SQL Server como HANA se pueden desplegar en on-premise y en la nube. SQL Server, como les decía hace un momento, puede soportar cientos de usuarios y transacciones en un día. Y la diferencia con HANA, por la velocidad y la eficiencia en las consultas, puede soportar hasta 1000 o más de 1000 usuarios. Y bueno, esto tiene relación porque soporta un volumen de bajo a medio de transacciones al día. O sea, digamos, perdón, regresando a SQL Server, volumen de bajo a medio en transacciones. Y HANA soporta desde bajos a altos volúmenes de información, desde 1 a miles de transacciones. Business One para SQL Server requiere menos hardware. La inversión en este sentido es menor. Para HANA la inversión en este caso es un poquito más, porque es un servidor Linux con las especificaciones que SAP nos da. Y bueno, los reportes, en este caso, toda la parte de los reportes, para SQL Server contamos con herramientas muy potentes, que son Crystal Reports y Business Objects. Y para HANA también tenemos Crystal Reports, análisis incluso desde el propio cockpit del cliente de SAP Business One. Esto con la finalidad de tener la información al instante y para la toma de decisiones. SQL Server es una base de datos tradicional y HANA es, digamos, adaptable con SQL. Quiere decir que puedo trabajar con sentencias SQL, aunque la sintaxis en algunas cosas y funciones cambia un poco, y la manera en que reside o que ejecuta esas transacciones es en memoria. Y bueno, les voy a mostrar ahora un ejemplo de lo que tenemos en HANA.
de la ventaja, lo que les mencionaba hace un momento, que desde el mismo cockpit del cliente de HANA, podemos desarrollar KPIs o paneles, incluso algunos, algunos de estos ya vienen precargados para que los pongamos a lo mejor en algún grupo de usuarios que tengamos en SAP, en Business One. Entonces, les voy a mostrar el Business Intelligence. Denme un momento. Ok, cuando nosotros entramos al sistema, ya al momento de activar nosotros en la parte de inicialización de sistema y parametrizaciones generales, tenemos la posibilidad de activar un cockpit. En este caso yo ya lo activé en el sistema. Esto nos genera una serie de tableros o de flujos, de indicadores clave y a lo mejor algunas gráficas que nos muestran ciertos datos que para nuestra operación diaria son importantes, son relevantes. En este caso, aquí me está mostrando un flujo con los principales, digamos, accesos a lo que yo utilizo cotidianamente, como puede ser los documentos de devolución. Esto nos facilita el estar abriendo de cierta forma el módulo de ventas, y el pedido de entrada de mercancías o la devolución, etcétera. Con un solo clic podemos abrir esa parte. Podemos consultar datos maestros. Cada uno de estos flujos o de estos paneles son configurables, son personalizables. Tenemos también los KPIs, los indicadores clave. Estos también son configurables y se pueden desarrollar nuevos. Tenemos también ciertas gráficas que de cierta forma nos ayudan a ver cómo marcha la empresa, cómo marchan las ventas, los clientes, etcétera. Lo que tengamos en información en Business One, lo podemos, digamos, visualizar de alguna manera en estos paneles. Les voy a mostrar, en este caso, vamos a modificar un poco este cockpit. Para esto, hacemos clic en el lapicito que está en la parte superior. Y digamos, yo no quiero este tablerito, lo puedo arrastrar para acá y me lo quita. Digamos, a lo mejor no necesito esto en este momento y quiero agregarme un tablero o un flujo más y un par de indicadores clave. Entonces le voy a dar clic aquí en el botoncito de más y nos muestra un listado. Perdón. Y nos muestra un listado de todos los objetos que tenemos disponibles
y que ya vienen precargados en el sistema al momento de activar para que los podamos usar. Ejemplo, vamos a filtrar. Yo quiero un flujo, en este caso, y me muestra los flujos existentes o precargados. A lo mejor digo, quiero ver también el proceso de compra, ya que también está dentro de mis funciones. Lo selecciono y voy a la parte de atrás y nos lo muestra en la parte inferior. Este mismo lo podemos mover hacia donde nos convenga. Y todos los elementos que lo rodean los podemos también mover de sitio. Ahora, voy a agregar también un indicador. Por ejemplo, este que tengo aquí de valor de stocks. Y ya me lo agrega aquí en la parte inferior. Lo podemos subir y lo podemos poner en el lugar que nos sea útil. Y lo vamos a guardar. Al darle aquí en la palomita, nos dice que si queremos actualizar este cockpit que tenemos aquí, o si queremos guardarlo como un modelo para podérselo asignar a otros usuarios o grupos de usuario. Entonces le voy a dar que guardar como modelo. Le voy a poner inventario, análisis de inventario, por ejemplo. Y me lo guardo ya como un modelo. Si yo vengo a la parte de herramientas, al menú herramientas, cockpit y gestión de cockpit, ya tengo el que acabo de guardar, que es el de análisis de inventario. Y bueno, para que yo pueda asignarlo a otros usuarios, a otros grupos de usuario, lo que tengo que hacer es publicarlo. Ok, aquí me muestra ese error porque ya tengo uno que se llama igual. Y ya nos lo mostraría en la parte en la ventana principal. Y nos lo muestra aquí. No nos lo podemos asignar. Bueno, en este caso me lo puedo asignar yo, pero no lo puedo asignar a otros usuarios porque está en modo privado. Me lo puedo asignar. Es uno que había hecho previamente como una prueba. Y tenemos ahí algunos de los indicadores que había yo agregado con anterioridad. Esa es la manera en la que podemos ver o modificar, agregar los que ya tenemos, digamos, preestablecidos. Pero también podemos crear nuevos elementos mediante la función de los análisis detallados, en donde vamos a crear, por ejemplo, un KPI nuevo. Nos da aquí ya una serie de objetos que podemos agregar a nuestro indicador. Y bueno, por ejemplo, reconciliación. Vamos agregando únicamente lo que queremos ver y a los indicadores y los parámetros de fecha.
y automáticamente nos lo muestra ahí. Ok. Y bueno, básicamente esta ha sido como una demostración de lo que es posible realizar respecto al análisis de datos, a los indicadores que trae el sistema precargados y los que podemos nosotros desarrollar ya dentro del sistema. Y pues esto en este caso sería todo lo que sería mi presentación. Pasamos a la sección de preguntas. Ok, claro que sí. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues pasamos a la sección de preguntas, donde, bueno, la pregunta 1 es, si tengo hoy en día SQL, ¿puedo migrarme a HANA? Sí, sí es posible realizar la migración. Lo que recomendaríamos un poco sería realizar un análisis antes de realizar esta migración. El análisis yo creo que implicaría la inversión, las necesidades que actualmente tienen en cuestión de usuarios, de rendimiento, pero sí es posible realizar esa migración. Ok, ¿aproximadamente cuánto dura una migración de SQL a HANA? Ay, no tengo el dato completo en este momento, pero se los podría comentar por medio de un correo, enviárselos por un correo, si quieren dejarme ahí su correo, por favor, y les mando ya como que a lo mejor a un plan de migración. Ok, para mi empresa, ¿qué me convendría más? ¿SQL o HANA? Okay. Como les comentaba, depende. Esa es una pregunta muy hecha en mi experiencia, pero de verdad todo depende mucho de la cantidad de usuarios, de la cantidad, bueno, de las necesidades que tenga la empresa, digamos, hasta la parte de la inversión. Implica, a veces, por ejemplo, usamos sistemas que a lo mejor en este momento no necesitamos del todo. Y recurrimos a realizar una inversión mayor. Entonces, por eso sí requerimos como realizar el análisis. ¿Cuántos usuarios van a utilizar el sistema al mismo tiempo? ¿Qué necesidades tienes de procesar inteligencia de negocios? ¿Qué necesidades tienes de generar reportes, de meter transacciones, muchas transacciones en un periodo corto de tiempo? También va a depender mucho si, por ejemplo, la empresa o la compañía está en crecimiento o está en desarrollo. Es posible que en este caso la inversión con la que cuenta sea mayor si decidimos HANA que si decidimos con SQL Server. Aquí, lo que les comentaba, la opción aquí sería un análisis para determinar ventajas de cada una de los motores de base de datos. Y claro, SAP nos da, como les comentaba en la presentación, nos da la opción de tener SQL en la nube, HANA en la nube, SQL on-premise. Entonces, todo depende también de esa parte de cómo lo van a administrar, si se va a administrar en la nube o si se va a administrar en on-premise.
y también considerar la inversión en el hardware que requiere HANA, si es que lo van a tener on-premise también, porque, etcétera. Entonces, sí depende de muchos factores y sí es necesario realizar ese análisis. Ok, ¿ustedes pueden apoyarme con el dimensionamiento para evaluar HANA? Sí, sí, claro que sí. Te podemos ayudar a dimensionar las necesidades que tienes y, y claro que sí, con mucho gusto. Ahí el área comercial igual te podría los podría contactar para realizar ese dimensionamiento. Así es. ¿En qué afecta mi base de datos la migración a HANA? Eh, ¿A qué no entiendo un poquito la pregunta. Si hay alguna pérdida, no sé si se refieren a que si hay alguna pérdida de datos, alguna... Sí, sí. Ok, ¿O en qué le afecta a pérdida de su base de información. datos si va a migrar a HANA? Básicamente, la migración es transparente, no hay pérdida de datos. Los mismos datos que tienen en la base de datos de SQL los van a visualizar en HANA. Entonces, no hay afectación. Ok, he escuchado mucho que dicen the core de HANA. ¿A qué se refiere? Eh, a ver. ¿Te refieres al no sé si se refiere al procesamiento de HANA o... Así es. eh, es como les comentaba, todo se hace en memoria. Ese precisamente es a lo que se refiere. En este caso, todo el procesamiento de la información ya está guardado. Bueno, toda la información está guardada en la memoria y únicamente es mostrarlo, pero es precisamente a ese modo de almacenar y de digamos, procesar la información en la misma base de datos. Ok, ¿existen talleres de enseñanza para HANA? Sí, sí existen. Pues, no sé si nosotros demos algún taller, Mari, pero sí hay. En la página de SAP podemos encontrar cierta información y a nivel, digamos, básico. Pero sí. Ok. ¿Tienen tabla de diferencias de SQL y HANA? Bueno, esa la voy a contestar yo. Y Ajá. sí tenemos estas tablas de diferencias, donde aquí mi compañero Francisco, cuando estaba en su presentación, la mostró. Así que, bueno, esa yo se las mandaré por correo para, pues, complementar este webinar. Y bueno, si ya no hay más preguntas, pues damos por terminado este taller. Muchas gracias, Francisco, por Al haber asistido contrario. a este entrenamiento. Muchas gracias. Y bueno, este tallercito será publicado en nuestro canal de YouTube, Algorit, donde pues se encuentran más entrenamientos en línea. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Francisco. Gracias a todos. Gracias, Elizabeth. Gracias. Con este taller. Bueno, las indicaciones se basan en que cualquier duda o comentario que tengan respecto a este webinar, se encuentra el chat donde pues al finalizar se estarán despejando dudas o comentarios. El entrenamiento del mes es diferencias entre SQL y HANA, quien será presentado por Juan Francisco Mendoza Cejudo, consultor senior de Algorit. Bueno, platiquemos un poco. SAP HANA y Microsoft SQL son sistemas de administración de base de datos desarrollados por SAP y Microsoft respectivamente.
Como servidores de bases de datos, su principal función es almacenar y recuperar los datos solicitados por otro software, en este caso SAP Business One. Sin embargo, hay diferencias distintivas entre ellos. Bueno, equipo Algorit, cuéntenos sobre las diferencias entre SQL y HANA. Muy bien. Muchas gracias, Elizabeth. Mi nombre es Francisco Mendoza. Soy consultor del área de implementación de SAP Business One. Y bueno, para comenzar, pues aquí acabamos de escuchar una breve introducción acerca de lo que son el sistema de gestión de base de datos de HANA y de Microsoft SQL Server. Vamos a ir viéndolos un poquito más a fondo mediante la presentación. Ok. Y muy bien, ahí estoy compartiendo mi pantalla. Muy bien, para empezar, vamos a ver qué es un sistema de gestión de base de datos. Es una labor que ya tiene bastante tiempo, pero que se ha vuelto imprescindible para las empresas por la gran cantidad de información que se maneja hoy en día. Muy bien, ahora bien, es un gestor o un sistema de gestión de base de datos. Hace referencia al software que manipula esta base de datos y también es la interfaz de acceso de parte del usuario para poder trabajar con esta información en diferentes niveles, ya sea consulta, análisis, almacenamiento y modificación. También debemos de entender por gestor de base de datos como el mecanismo que nos brinda las herramientas para controlar la base de datos por parte del usuario. Y bueno, incluso existen sistemas más avanzados que permiten tener perspectivas de aplicación o definición de la información obtenida. Muy bien, algunos de los tipos de base de datos que existen son los que enlisto a continuación. Tenemos bases de datos relacionales, que es un modelo muy tradicional que actualmente se utiliza, en el que los datos o los objetos de las bases de datos mantienen una cierta relación entre sí. Quiere decir, existe un campo llave para cada tabla y ese campo se relaciona con otra tabla por medio de ese ID. Jerárquico, este quiere decir que es un modelo con una estructura de estilo de árbol, de objetos. Es un modelo más reciente cuyo objetivo es almacenar en la base de datos objetos completos. Y bueno, por este método puede almacenar voz, texto, imágenes y gráficos. Y los transaccionales, cuya finalidad principal es el correcto y rápido traslado de datos en la red. Y un ejemplo que tenemos sobre eso son las transacciones bancarias. Motores de bases de datos que son de los más populares: MySQL, SQLite, Postgre, SQL Server, desarrollado por Microsoft, HANA, desarrollado por SAP, MariaDB, que es una base de datos no relacional. Ok, pasando ya un poquito a ver qué es HANA. HANA es el acrónimo de High Performance Analytic Appliance. Es digamos, una revolucionaria plataforma que trabaja en memoria para almacenar datos de una manera particularmente adecuada para manejar de manera eficientemente digamos, volúmenes o cantidades crecientes de información tabulares o relacionales. Y bueno,
es posible aprovechar esta aplicación de la computación en memoria para poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas a volverse más inteligentes y funcionar de manera más simple en el aspecto digamos, de observar reportes, de obtener información más rápido y de esta manera poder desarrollar una ventaja frente a sus competidores. Aquí en la imagen podemos ver las necesidades que llevaron a desarrollar este motor de base de datos. Tenía que optimizarse de cierta forma el performance de la base de datos y hacerla de manera más rápida. Igual, en los tiempos en los que estamos viviendo, pues estamos todo el tiempo enviando y recibiendo información de todo tipo y pasa lo mismo con las empresas. Y entonces se vuelve una necesidad tener o manejar un volumen muy alto de información. Y bueno, la otra necesidad que se vio para poder desarrollar esto es que el hardware o la tecnología de hardware que se necesitaba tenía que ser más barata y más eficiente de cierta forma. Ok, esto, digamos, esta tecnología de la computación en memoria reduce drásticamente el tiempo de cálculo en los datos, en los procesos, en ciertos procesos. Y bueno, a continuación vamos a ver qué quiere decir tener esta tecnología o esta computación en memoria. ¿Cómo hace este motor de base de datos las operaciones? ¿Cómo guarda o cómo almacena la información? Lo vamos a ver en esta parte. Y bueno, al reducirse drásticamente el costo actualmente de la memoria principal, los puntos, digamos, débiles que se tenía eran las limitaciones en el rendimiento, el tamaño de la base de datos que solía crecer exponencialmente, flexibilidad limitada para desglosar los informes y alto consumo de recursos. Esto con digamos, el modelo tradicional de bases de datos. Lo que aporta la computación o la manera en que guarda, que lo vamos a ver un poquito más adelante, en que almacena la información, es crear un nuevo valor para que se puedan crear nuevas aplicaciones que aprovechen digamos, los datos los datos relacionados con el consumidor y el dispositivo. Simulaciones interactivas, procesamiento de grandes volúmenes de información. Y sobre todo, bueno, una de las partes muy importantes es la interacción con el usuario. Ok. SAP HANA, el motor de base de datos, almacena en caché los datos o la información en la memoria y realiza todos los cálculos dentro de la memoria. Esto permite que los discos duros solo sean necesarios para registrar los cambios que se realizan en la base de datos. Por este motivo, la base de SAP HANA aumenta, digamos, considerablemente la velocidad de ejecución
de consultas de base de datos, además de que puede ejecutar en paralelo muchas consultas. Grandes, como les decía hace un momento, grandes volúmenes, esto permite que grandes volúmenes de datos sean procesados y consultados en muchísimo menos tiempo del que nos toma hacerlo, por ejemplo, con SQL, porque SQL Server tiene que acceder al disco duro, procesarlo, llevar la información a la memoria y después mostrarlo, ¿no? La parte de... ok, vamos a la siguiente. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el contraste en el modelo tradicional a diferencia del que maneja SAP HANA. Como les decía, HANA mantiene los datos disponibles en la memoria principal, almacena datos en columnas y filas, por lo tanto, de cierta forma optimiza las búsquedas y las agregaciones, los cálculos, las sumas, los promedios, etcétera. Y los cambios a la base de datos se registran en un conjunto de datos en donde de datos original. Aquí podemos ver lo que lo integra, la computación en memoria, la parte tradicional que es el disco, la caché, la memoria, y con SAP HANA es un poco diferente. Ok, vamos a la siguiente. Otra de las características de HANA es que los cálculos se ejecutan en la memoria o en la capa de la base de datos, en este caso. En las bases de datos tradicional, generalmente esos cálculos se hacían en la capa de aplicación y posteriormente ya se presentaba a través de algún medio, ya sea web o ya sea algún interfaz de escritorio, la presentación de los datos. En este caso, todo se ejecuta en la capa de la base de datos porque se hace en la memoria y esto reduce sumamente el tiempo en el que se consulta cierta información. Esto minimiza el movimiento de los datos entre las capas, ya que todo eso se hace en una y en la capa de la base de datos. Ok, vamos al siguiente. El almacenamiento en columnas. Este método que usa la base de datos de SAP HANA se hace mediante la creación de un diccionario de cada campo por columna. Se crea un índice y el campo o la información. Y de esta manera solo se almacenan los índices correspondientes. De esta manera las consultas se vuelven más eficientes al momento de mostrar los resultados. Todos, por ejemplo, o la mayoría sabemos que, digamos, las bases de datos tradicionales almacenan sus registros en filas. Así que cada vez que necesitamos acceder a cierta información,
tenemos que solicitar a la base de datos que devuelva ciertas filas de datos para cumplir nuestra consulta. En este caso, es, es posible también hacerlo, pero este enfoque, de cierta forma, no siempre es como el más eficiente. En muchos casos, a veces solo requerimos ciertos campos del registro original y digamos, a lo mejor no nos importa el, el registro en sí mismo. Solo a lo mejor nos gustaría saber, por ejemplo, cuáles fueron las ventas totales de un determinado grupo de artículos en el último mes o en el último trimestre, o cuáles son los clientes que nos han comprado más en el último semestre, en el último año. En este caso, a veces es muy ineficiente que la base de datos tenga que obtener todas las filas del último mes, además procesar campos que a veces no son relevantes para lo que requerimos visualizar. Y de esta forma, o manejándolo de esta forma, se realiza de una manera más óptima. Ok, los puntos, digamos, clave que ahorita hemos visto hasta el momento referente a SAP HANA son los siguientes, que, bueno, consta de una base de datos para transacciones, procesamiento y el procesamiento analítico en línea. Usa una innovadora técnica en memoria para poder manejar grandes cantidades de datos con un rendimiento mucho mayor al tradicional. Admite también el almacenamiento de datos en columnas y filas, pero siempre está optimizado para el almacenamiento en orden de columnas, como el ejemplo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Otro de los puntos clave es que los clientes de SAP Business One se ejecutan en Windows y la base de datos o el motor de la base de datos se ejecuta en Linux, en un servidor de Linux, el cual pues SAP nos da sus requerimientos. Okay. Y bueno, con respecto un poco a lo que compete a Microsoft SQL Server, este es un sistema de gestión de base de datos desarrollado por Microsoft. Está diseñado para almacenar y recuperar datos según las aplicaciones lo requieran. Es tanto de interfaz gráfica como también puede ser utilizado basado en comandos. Es compatible con el lenguaje SQL, el cual originalmente es un producto de IBM, y tiene muchas herramientas para mejorar el performance, para monitorear la base de datos, para optimizar consultas, y pues bueno, es una de las ventajas que tiene. Una ventaja que también puede ser, digamos, una desventaja al mismo tiempo es que se puede ejecutar en un servidor de Windows. Esto es una parte de lo que les comentaba también, que es un producto originalmente el lenguaje SQL es un producto originalmente de IBM, y que el software puede ser gestionado mediante el interfaz de usuario
o por comandos. Ok, algunas de las ventajas que tiene o que podemos obtener con SQL Server es que nos permite administrar permisos a todo, crear a todos, a todos los objetos de la base de datos, crear usuarios, crear roles. Tiene la mayoría de las funciones que utilizan los demás gestores de bases de datos. Soporta procedimientos almacenados, los cuales también puedes ejecutar funciones, puedes crear vistas de otras bases de datos que estén dentro de tu instancia de SQL Server. La instalación es sencilla, es en un ambiente Windows, es guiada mediante un wizard. Y otra de las ventajas que tiene, o de una de las principales características, es que cuando se llegan a producir pérdidas de energía o paradas incorrectas de energía, etcétera, tiene una serie de características que promueven la restauración y recuperación de los datos. Entonces, en este sentido, la seguridad también es algo que ha desarrollado Microsoft, o que ha tenido en cuenta para SQL Server. Ok, ahora algunas de las desventajas si lo queremos ver así, podría ser que la inversión en licenciamiento frente a otras opciones, otros motores de base de datos, es un poco mayor. Bueno, lo que les decía, SQL Server solo está diseñado para ejecutarse en servidores basados en Windows, que es una ventaja, pero también se puede llamar también una desventaja. Ok. Muy bien. Es fácil de instalar. Soporte de recuperación de datos, ya lo veremos. Otra de las, digamos, ventajas que tenemos es que es fácil de configurar. A diferencia de otros programas de administración de base de datos, la instalación y la configuración es muy fácil. Como les comentaba, un wizard, y hay que llenar ahí ciertos campos, ciertos datos que tenemos que nos los va a pedir para posteriormente generar una conexión a la base. En este caso, en relación, y hablando un poquito más en relación entre SQL Server y SAP HANA, podemos decir que SQL Server puede gestionar, digamos, de 1 a cientos de usuarios y generar igual cientos de transacciones al día. Y una de las a diferencia de HANA, de las diferencias también es que HANA puede gestionar de 1 a miles de usuarios debido a la velocidad en la que devuelve la información. Aquí en esta imagen podemos ver la relación que existe entre los dos motores de bases de datos, el alcance que tiene cada uno. Ejemplo, en SQL Server tenemos una relación con el cliente de SAP, con los
reportes en Crystal, puede ejecutar reportes en Crystal, puede hacer consultas mediante Excel y llenar algunos pizarrones, son los dashboards. Y otra de las, y bueno, vamos a compararlo con HANA. HANA tiene todo lo que es SQL Server y tiene una administración de consola y trabaja mediante, tiene un gestor de base de datos que es, bueno, interfaz para trabajar con las bases de datos, llamado SAP HANA Studio. Y bien. Ok, vamos a ver los puntos clave que nos da el uso de cada uno. Ambos motores de base de datos SQL Server como HANA se pueden desplegar on-premise y en la nube. SQL Server, como les decía hace un momento, puede soportar cientos de usuarios y transacciones en un día. Y la diferencia con HANA, por la velocidad y la eficiencia en las consultas, puede soportar hasta 1000 o más de 1000 usuarios. Y bueno, esto tiene relación porque soporta un volumen de bajo a medio de transacciones al día. O sea, digamos, perdón, regresando a SQL Server, volumen de bajo a medio en transacciones. Y HANA soporta desde bajos a altos volúmenes de información, desde 1 a miles de transacciones. Business One para SQL Server requiere menos hardware. La inversión en este sentido es menor. Para HANA la inversión en este caso es un poquito más, porque es un servidor Linux con las especificaciones que SAP nos da. Y bueno, los reportes, en este caso, toda la parte de los reportes, para SQL Server contamos con herramientas muy potentes, que son Crystal Reports y Business Objects. Y para HANA también tenemos Crystal Reports, análisis incluso desde el propio cockpit del cliente de SAP Business One. Esto con la finalidad de tener la información al instante y para la toma de decisiones. SQL Server es una base de datos tradicional y HANA es, digamos, adaptable con SQL. Quiere decir que puedo trabajar con sentencias SQL, aunque la sintaxis en algunas cosas y funciones cambia un poco, y la manera en que reside o que ejecuta esas transacciones es en memoria. Y bueno, les voy a mostrar ahora un ejemplo de lo que tenemos en HANA, de la ventaja, lo que les mencionaba hace un momento, que desde el mismo cockpit del cliente de HANA podemos desarrollar KPIs o paneles, incluso algunos de estos ya vienen precargados para que los pongamos a lo mejor en algún grupo de usuarios que tengamos en SAP, en Business One. Entonces,
Em, les voy a mostrar el Business Intelligence. Denme un momento. Ok, cuando nosotros entramos al sistema, ya al momento de activar nosotros en la parte de inicialización de sistema y parametrizaciones generales, tenemos la posibilidad de activar un cockpit. En este caso yo ya lo activé en el sistema. Esto nos genera una serie de tableros o de flujos, de indicadores clave, y a lo mejor algunas gráficas que nos muestran ciertos datos que para nuestra operación diaria son importantes, son relevantes. En este caso, aquí me está mostrando un flujo con los principales, digamos, accesos a lo que yo utilizo cotidianamente, como puede ser los documentos de devolución. Esto nos facilita el estar abriendo de cierta forma el módulo de ventas, y el pedido de entrada de mercancías o la devolución, etcétera. Con un solo clic podemos abrir esa parte. Podemos consultar datos maestros. Cada uno de estos flujos o de estos paneles son configurables, son personalizables. Tenemos también los KPIs, los indicadores clave. Estos también son configurables y se pueden desarrollar nuevos. Tenemos también ciertas gráficas que de cierta forma nos ayudan a ver cómo marcha la empresa, cómo marchan las ventas, los clientes, etcétera. Lo que tengamos en información en Business One lo podemos, digamos, visualizar de alguna manera en estos paneles. Les voy a mostrar, en este caso, vamos a modificar un poco este cockpit. Para esto, hacemos clic en el lapicito que está en la parte superior. Y digamos, yo no quiero este tablerito, lo puedo arrastrar para acá y me lo quita. Digamos, a lo mejor no necesito esto en este momento y quiero agregarme un tablero o un flujo más y un par de indicadores clave. Entonces le voy a dar clic aquí en el botoncito de más y nos muestra un listado. Perdón. Y nos muestra un listado de todos los objetos que tenemos disponibles y que ya vienen precargados en el sistema al momento de activar para que los podamos usar. Ejemplo, vamos a filtrar. Yo quiero un flujo, en este caso, y me muestra los flujos existentes o precargados. A lo mejor digo, quiero ver también el proceso de compra, ya que también está dentro de mis funciones. Lo selecciono y voy a la parte de atrás y nos lo muestra
en la parte inferior. Este mismo lo podemos mover hacia donde nos convenga. Y todos los elementos que lo rodean los podemos también mover de sitio. Ahora, voy a agregar también un indicador. Por ejemplo, este que tengo aquí de valor de stocks. Y ya me lo agrega aquí en la parte inferior. Lo podemos subir y lo podemos poner en el lugar que nos sea útil. Y lo vamos a guardar. Al darle aquí en la palomita, nos dice que si queremos actualizar este cockpit que tenemos aquí, o si queremos guardarlo como un modelo para podérselo asignar a otros usuarios o grupos de usuario. Entonces le voy a dar que guardar como modelo. Le voy a poner inventario, análisis de inventario, por ejemplo. Y me lo guardo ya como un modelo. Si yo vengo a la parte de herramientas, al menú herramientas, cockpit y gestión de cockpit, ya tengo el que acabo de guardar, que es el de análisis de inventario. Y bueno, para que yo pueda asignarlo a otros usuarios, a otros grupos de usuario, lo que tengo que hacer es publicarlo. Ok, aquí me muestra ese error porque ya tengo uno que se llama igual. Y ya nos lo mostraría en la parte en la ventana principal. Y nos lo muestra aquí. No nos lo podemos asignar. Bueno, en este caso me lo puedo asignar yo, pero no lo puedo asignar a otros usuarios porque está en modo privado. Me lo puedo asignar. Es uno que había hecho previamente como una prueba. Y tenemos ahí algunos de los indicadores que había yo agregado con anterioridad. Esa es la manera en la que podemos ver o modificar, agregar los que ya tenemos, digamos, preestablecidos. Pero también podemos crear nuevos elementos mediante la función de los análisis detallados, en donde vamos a crear, por ejemplo, un KPI nuevo. Nos da aquí ya una serie de objetos que podemos agregar a nuestro indicador. Y bueno, por ejemplo, reconciliación. Vamos agregando únicamente lo que queremos ver y a los indicadores y los parámetros de fecha, y automáticamente nos lo muestra ahí. Ok. Y bueno, básicamente esta ha sido como una demostración de lo que es posible realizar respecto al análisis de datos, a los indicadores que trae el sistema precargados y los que podemos nosotros desarrollar ya dentro del sistema.
Y pues esto en este caso sería todo lo que sería mi presentación. Pasamos a la sección de preguntas. Ok, claro que sí. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues pasamos a la sección de preguntas, donde, bueno, la pregunta 1 es, si tengo hoy en día SQL, ¿puedo migrarme a HANA? Sí, sí es posible realizar la migración. Lo que recomendaríamos un poco sería realizar un análisis antes de realizar esta migración. El análisis yo creo que implicaría la inversión, las necesidades que actualmente tienen en cuestión de usuarios, de rendimiento, pero sí es posible realizar esa migración. Ok, aproximadamente ¿cuánto dura una migración de SQL a HANA? Ay, no tengo el dato completo en este momento, pero se los podría comentar por medio de un correo, enviárselos por un correo, si quieren dejarme ahí su correo, por favor, y les mando ya como que a lo mejor a un plan de migración. Ok, para mi empresa, ¿qué me convendría más? ¿SQL o HANA? Okay. Como les comentaba, depende. Esa es una pregunta muy hecha en mi experiencia, pero de verdad todo depende mucho de la cantidad de usuarios, de la cantidad, bueno, de las necesidades que tenga la empresa, digamos, hasta la parte de la inversión. Implica, a veces, por ejemplo, usamos sistemas que a lo mejor en este momento no necesitamos del todo. Y recurrimos a realizar una inversión mayor. Entonces, por eso sí requerimos como realizar el análisis, cuántos usuarios van a utilizar el sistema al mismo tiempo, qué necesidades tienes de procesar inteligencia de negocios, qué necesidades tienes de generar reportes, de meter transacciones, muchas transacciones en un periodo corto de tiempo. También va a depender mucho si, por ejemplo, la empresa o la compañía está en crecimiento o está en desarrollo. Es posible que en este caso la inversión con la que cuenta sea mayor si decidimos HANA que si decidimos con SQL Server. Lo que les comentaba, la opción aquí sería un análisis para determinar ventajas de cada una de los motores de base de datos. Y claro, SAP nos da, como les comentaba en la presentación, nos da la opción de tener SQL en la nube, HANA en la nube, SQL on-premise. Entonces, todo depende también de esa parte de cómo lo van a administrar, si se va a administrar en la nube o si se va a administrar en on-premise, y también considerar la inversión en el hardware que requiere HANA, si es que lo van a tener on-premise también, etcétera. Entonces, sí depende de muchos factores y si es necesario realizar ese análisis. Ok, ¿ustedes pueden apoyarme con el dimensionamiento para evaluar HANA? Sí, sí, claro que sí. Te podemos ayudar a dimensionar las necesidades que tienes y, y claro que sí, con mucho gusto. Ahí el área comercial igual los podría contactar para realizar
dimensionamiento. Así es. ¿En qué afecta mi base de datos la migración a HANA? ¿A qué no entiendo un poquito la pregunta. Si hay alguna pérdida, no sé si se refieren a que si hay alguna pérdida de datos, alguna... Sí, ok, ¿en qué le afecta pérdida a de su base de información. datos si va a migrar a HANA? Básicamente, la migración es transparente, no hay pérdida de datos. Los mismos datos que tienen en la base de datos de SQL los van a visualizar en HANA. Entonces, no hay afectación. Ok, he escuchado mucho que dicen The Core de HANA. ¿A qué se refiere? A ver. ¿Te refieres al no sé si se refiere al procesamiento de HANA o... Así es. Es como les comentaba, todo se hace en memoria. Ese precisamente es a lo que se refiere. En este caso, todo el procesamiento de la información ya está guardado. Bueno, toda la información está guardada en la memoria y únicamente es mostrarlo, pero es precisamente a ese modo de almacenar y de digamos, procesar la información en la misma base de datos. Ok, ¿existen talleres de enseñanza para HANA? Sí, sí existen. Pues, no sé si nosotros demos algún taller, Mari, pero sí hay. En la página de SAP podemos encontrar cierta información y a nivel, digamos, básico. Pero sí. Ok. ¿Tienen tabla de diferencias de SQL y HANA? Bueno, esa la voy a contestar yo. Y Ajá. sí tenemos estas tablas de diferencias, donde aquí mi compañero Francisco, cuando estaba en su presentación, la mostró. Así que, bueno, esa yo se las mandaré por correo para, pues, complementar este webinar. Y bueno, si ya no hay más preguntas, pues damos por terminado este taller. Muchas gracias, Francisco, por Al haber asistido contrario. a este entrenamiento. Muchas gracias. Y bueno, este tallercito será publicado en nuestro canal de YouTube, Algorit, donde pues se encuentran más entrenamientos en línea. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Francisco. Gracias a todos. Gracias, Elizabeth. Gracias.